Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Feliz Pentecostés, querida comunidad. Hoy es muy significativo este texto de Ezequiel, que es un texto que se leyó anoche en la vigilia, en la misa vespertina de la vigilia, donde podemos tener la vivencia de dos Pentecostés. Así como muchos veníamos haciendo el septenario en honor al Espíritu Santo, y si no lo hiciste podés ingresar debajo en la caja de descripciones de este video y ir hasta el link. Y ahí vamos a tener dos vivencias de la efusión del Espíritu Santo. Meditamos Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles como preparación, pero también el Espíritu se derramó en el Antiguo Testamento. Y así, el profeta Ezequiel, por una parte, es el que profetiza. La palabra de Dios, cuando Dios le dice que vaya y que hable ese campo de huesos muertos, evidentemente e históricamente era un texto de un campo de batalla judío, con lo que quedaban en esas fastuosas guerras que se hacían, donde había un montón de cadáveres. Y bueno, cuentan las narraciones de la época en que quedaban huesos a la vista. Los viajeros, cuando atravesaban esos campos que habían sido campos de batallas, había cuerpos que no habían sido enterrados. Bueno, y es algo parecido a esto lo que tiene la visión de Ezequiel cuando aparece esta palabra de Dios que tiene que ser proferida. ¿No? Cuando estábamos en el seminario, siguiendo algunos de los autores sagrados de los primeros siglos, de los padres de la iglesia, hablaban del verbo endiácetos y el verbo proforikos. Endiácetos era el verbo hacia adentro y proforikos era el verbo proferido. De ahí viene esta palabra, ¿no? Del proforikos del griego viene proferir, salir hacia afuera, ¿no? Decir, anunciar. Entonces, en esta efusión del Espíritu, en este mandato que tiene Ezequiel, es que profetice sobre los huesos, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Autoridad viene de autor. No se tiene autoridad porque uno grita más fuerte o porque uno presiona de un modo más fuerte para que se realice su voluntad. Autoridad viene de autor. Es saber captar aquella semilla que Dios puso en el corazón de la otra persona y modelarla, para que llegue a ser justamente su mejor versión. Leemos en muchas plaquitas del Instagram y de las redes sociales, aprovechá para sacar de vos y que la pandemia saque tu mejor versión de vos. Bueno, sé autor de tu propia vida y sé autor también de la vida de las personas que te rodean. No mandando, porque la autoridad no es mandar, sino que autoridad es crear, es sacar desde adentro, es proferir la vocación, proferir aquello que Dios sembró en el corazón de las personas. Entonces, tiene que ser esta palabra proferida, tiene que ser anunciada, y ser anunciada sobre esos huesos muertos, sobre ese campo de batalla insepulto. Bueno, entonces, por una parte, Ezequiel profetiza y vemos esta vivencia del Espíritu Santo con el poder y con la fuerza de la palabra de Dios. Y por otra parte, los huesos resecos que reciben la palabra, ¿no? Primero se reúnen para adquirir nuevamente forma humana, muerta, ¿no? Y después son penetrados por el Espíritu Santo y recobran vida. En una primera instancia se reúnen para adquirir esta forma humana. Vamos a decir que la catequesis, los retiros que venimos haciendo, el encuentro con Cristo, que a lo mejor nunca antes lo habíamos tenido, eso es descubrirse iglesia, el trabajar pastoralmente en una comunidad, puede ser como esto de reunirnos, ¿no? Eso pasa en la parroquia, por ahí somos bautizados, somos distintas personas que nos congregamos, pero que no tenemos como mucho en común. Somos cristianos, tenemos la cruz en el cuello, estamos juntos en un grupo, en el apostolado de la oración, en la Legión de María, en los catequistas, en el equipo de liturgia, en Cáritas, en catequesis. Somos papá de la catequesis, somos el grupo de oración, venimos a misa los domingos, pero como que no hay vivencia y convivencia, ¿no? De esto fundamental cristiano que es la vivencia de la gracia. Entonces, por una parte se reúnen, pero por otra parte, que creo que es la efusión más importante, Ezequiel
anuncia en nombre de Dios la palabra de vida, los huesos se reúnen. Vuelve a tener la visión de Dios y en la segunda palabra de vida han recibido la experiencia del amor de Dios, que es la experiencia vital fundamental. Por medio de labios del profeta es proferido el don del Espíritu. No es un Pentecostés, si se quiere, en el Antiguo Testamento, una lectura de la efusión del Espíritu en algo que estaba muerto y recobra vida por el poder de la palabra. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo en mí, ¿cómo lo recibo? ¿No? Si yo a lo mejor puedo estar como Ezequiel, muy atento a la palabra de Dios y deslumbrarme por lo que Dios me ha venido mostrando en este tiempo del septenario, en este tiempo de la preparación, las noticias de este nuevo tiempo de aislamiento. Yo particularmente me enojo bastante y peleo bastante por esto de tener la iglesia cerrada y demás, pero cada uno recibe estas noticias y las procesa como puede, como el Espíritu le ayuda a vivirla. ¿Cómo la estás viviendo vos? A lo mejor como Ezequiel nos dejamos atravesar por el Espíritu y nos deslumbramos por esta palabra viva en nosotros. A lo mejor podemos ser como esos huesos, ¿no? Que sí, que son cristianos, que están ahí, que se van reuniendo, pero es un amontonadero de vivencias, un amontonadero de tradiciones. O a lo mejor este Pentecostés me está llamando a que esa palabra de vida sea pronunciada sobre mí y sobre los seres que amo, reconociendo la importancia de tener un altar doméstico donde rezar, pero también reconociendo la importancia de celebrar los sacramentos en comunidad, en nuestros templos, en nuestras capillas, en nuestras parroquias. Como Ezequiel, recibo este espíritu como para descubrir nuevos carismas. Imagínense la cara de Ezequiel cuando empezó a pronunciar la palabra y empezaron a ocurrir esos hechos. Los huesos que estaban resecos es tétrico. La escena es tétrica, si uno la imagina. Se empieza a recubrir con nervios y empieza a surgir piel y empieza a surgir carne y pelo donde eran huesos secos. Imagínense la otra cara de Ezequiel cuando vuelve a pronunciar el nombre de Jesús, no de Jesús, el nombre de Dios, de Yahvé, la palabra, y esos huesos recobran vida, ¿no? O puede ser que a lo mejor esté en una etapa en la que tenga que reunir mis partes rotas por esta pandemia, porque he tenido un familiar que falleció, porque me han hisopado en estos días y he salido positivo, porque tengo temor a lo que se viene. A lo mejor estoy en esa etapa de reunir mis partes rotas y dejar que el Espíritu Santo me agrupe en una unidad. O a lo mejor vivir este Pentecostés como una nueva experiencia fundante, con un toque de la gracia en el interior del corazón y no solamente como una fecha más del calendario. Pidamos al Señor que su don sea proferido en nosotros, que su palabra descienda con poder y nos ilumine con el fuego de su Espíritu. Pedíamos el viento del Espíritu y hoy hemos tenido una jornada de mucho viento. Pidamos para mañana el don del fuego del Espíritu, para que verdaderamente nuestros corazones sean encendidos en la presencia de aquel que da vida a todas las cosas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y seremos creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con los dones del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, que el Espíritu Santo descienda sobre vos y sobre tu familia en este domingo de Pentecostés y que ese fuego santo llene de vida y reúna las partes rotas de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga. Envía, Señor, tu Espíritu.